favor, tratemos de colaborar. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Siéntense, hermano. Pero que nuestro corazón se quede de pie delante de la presencia del Señor. Cuando vamos a ser enviados, nos ponemos de pie. Por eso esperamos la procesión en la Santa Misa, que es el culto por excelencia, de pie, porque vamos a ser enviados. La misa ha terminado, vayamos en paz. Enviados a llevar la paz del mensajero de la paz que vive en nosotros. A veces uno en la humanidad se pregunta, ¿pero y por qué hay que decir tanto que aquí se siente la presencia de Dios? Es que hay que sincerarse. Cuando hay una fiesta en una casa, hasta los que no conocen los dueños de esa casa quieren entrar. Pero cuando hay vuelo, muchos dicen, a mí no me gusta ir a funerales. ¿Y a quién le gusta ir a funerales? Entonces, el Señor quiere confirmarnos hoy que en la vida y en la muerte somos del Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Y el Señor, mi hermano y mi hermana, que te habló a ti, que me habló a mí mientras caía esa lluvia, porque la carne es débil. ¿Y será que voy? ¿Y será que no voy? Y ese amor de Dios ardiendo en nuestro corazón. No la salsa ardiente de Sinaí. Ese sagrado de Dios que somos cada uno de nosotros encendido. Es la fuerza del amor de Dios que nos trae hasta aquí. Y nos trae para que se siembre esa semilla de la fe, la esperanza y el amor ya sembrada en el bautismo de las virtudes teologales. Pero a veces se seca, no porque las virtudes se sequen, sino porque la carne es débil. Pero en esa carne ha sido injertada en nosotros la gracia de Dios. Por eso la gracia de Dios nos basta. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los... ¿Cuándo? ¿Un día? ¿Cuándo? ¿Será que en el tope de la pandemia veíamos a Jesús? Contestémonos interiormente. A Dios le agrada la sinceridad, porque el sincero se hace manso y humilde de corazón, se hace sencillo. El que no es sincero dice, a mí nadie tiene que decirme nada, yo sé por dónde tengo que caminar. Aquí nadie está por coincidencia, ni casualidad, ni un accidente de la naturaleza. Usted y yo todavía no estábamos en el vientre de nuestra madre cuando ya Dios en su amor había marcado este día para nosotros. Y también en Mateo 18:20 nos dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Dónde? En la esquina. ¿Dónde? En medio. No marginados. Los hijos de Dios no viven marginados. Vivimos en el centro del corazón de Jesús. Se ve la iconografía del Sagrado Corazón de Jesús, coronado de espina, una cruz que arde y una herida. El único que puede sanar las heridas del corazón es Jesús. Jesús. Y ya 720 años antes de Cristo venir en persona, Dios hombre, el profeta Isaías, uno de los precursores del Adviento, junto a María y Juan el Bautista, nos dice a nosotros, el Señor, en Isaías 7:14, el Señor Dios le dará una señal, la joven virgen está embarazada y dará luz a un varón que pondrá por nombre, ¿qué quiere decir Emmanuel? Como mucha gente ahí afuera de pronto no saben que Dios está con ellos, no se individualice de manera egoísta, pero de manera convincente. Diga Dios conmigo, diga. Diga Dios conmigo. Así nos ama Dios. No nos compliquemos. Cuando usted y yo oremos, ese Jesús que camina con nosotros, que está con nosotros y en nosotros, nos dijo a nosotros en Mateo 6:6, tú cuando reces, cuando ores, cuando hables a Dios, entra en tu habitación. Claro, en la casa hay un lugar físico que le llamamos habitación, pero cada uno de nosotros es una morada de Dios. Entonces Dios nos dice, ahí donde habito yo en tu vida, entra a ese lugar secreto. Cierra la loca de la casa, la imaginación, ciérrala, túmbala, baja el rey de la preocupación, baja el rey de la angustia, baja el rey de la depresión y habla a tu Padre allí. Oigan, allí
en lo secreto. Y tu Padre que lo ve todo, que lo ve en lo secreto, ahí te responde. Aleluya. Nosotros somos iglesia y la iglesia es comunidad. Pero cada uno de nosotros es un sagrario de Dios. En el bautismo, dice Colosenses 3:1, que hemos sido crucificados con Cristo y hemos resucitado con Él. Y que nuestra vida está guardada y escondida en Cristo para Dios. Hemos sido injertados en la presencia de Dios a través de Cristo. Cuando usted iba a hacer un injerto de una planta, nosotros no lo agrónomos, pero sabemos un poquito de esto. Se arranca una ramita de un árbol que está por ahí y viene y se injerta en otro árbol. Y esa rama no se alimenta del árbol anterior, se alimenta del árbol donde fue injertado. Usted y yo antes del bautismo había un alimento en nuestra vida que era el pecado, y el pecado de la paga del pecado era la muerte eterna. Pero en el bautismo fuimos injertados con Cristo, y aunque vengan tiempos de sequía, aunque vengan tiempos de calor, espiritualmente hablando, nuestro follaje se mantiene siempre verde, porque la sábila que corre por nosotros, por ese hombre y esa mujer interior, es la presencia del Espíritu de Dios. La presencia del Espíritu de Dios. Emmanuel, Dios. ¿Quién dijo por ahí? ¿Alguien dijo algo? Conmigo dijo alguien. No es que estamos separando la iglesia, es que, hermano, es que usted va a hacer ese bastón un día de ese hermano que no sabe que Dios está con él. Entonces tiene que haber una convicción personal. Nadie da de lo que no tiene. Nadie da de lo que no tiene. Pero ese Dios maravilloso nos trajo hasta aquí. Y ese Dios que dice, estaré con ustedes hasta el fin de la historia. Ustedes saben que la palabra fin en Dios a través de Jesucristo no es final, es eternidad. ¿Y qué quiere decir que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin de la historia? Bueno, la historia nos habla de la parucía, que es la segunda y definitiva venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero es otra parucía que es menor, que nosotros podemos ir a Él. No sabemos ni el día ni la hora. Y ese Jesús que le dice a usted y a mí, a cada uno que le crea a Jesús, dice, oye, yo estoy contigo hasta el último aliento de tu vida. ¿Para qué? Para cuando esa alma abandone el cuerpo, decir, bye, ya cumplí contigo. No. Juan 14:1 en adelante. No se turben, no se angustien. Recuérdese, parte en la silla, recuérdese y respire profundo, tranquilo y tranquila. Escuche la voz de Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, y yo voy allá a prepararle una a cada uno de ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Dios es Dios, y la iglesia nos enseña muchos atributos de Dios, pero hay tres que recalcamos mucho en ellos. Dios es omnipotente, y así comienza el credo, la profesión de nuestra fe. Creo en un Dios, en un solo Dios, Padre, ¿cómo hermana? Padre todopoderoso. No podemos pasar de largo al todopoderoso si no reconocemos a Dios como Padre. Y es omnipotente, todopoderoso, potente. Pero ese Dios que es todopoderoso también es omnipresente, todo presencia en cada uno de nosotros. Y es omnisciente, porque lo sabe todo. Y ese Dios tan maravilloso que nos trajo hasta aquí, yo no sé, hermano, qué tan larga ha sido la vuelta que Dios haya permitido que tú des en tu éxodo personal. Porque éxodo significa salida. ¿Te acuerdas que Jesús le decía mucho a los discípulos? Crucemos a la otra orilla. Esa orilla es esta vida, y la otra orilla es la eternidad. Y en esa orilla, y en ese cruzar a la otra orilla, van a venir marea alta, van a venir vientos fuertes que van a golpear esa barca. Y aunque para muchos, y de pronto para algunos de nosotros, Jesús parece dormir indiferente, nadie duerme sin paz. Y Jesús es paz aún en medio de la tormenta. Y si Jesús es presencia en nuestra vida, aún en medio de la tormenta,
tenemos que clamar esa paz, porque Él camina y vive con nosotros. Todavía no se ha entendido mucho el mensaje de Dios, porque se escucha como escalonado el aplauso. Pero yo sé que Dios va a ir moldeando los corazones. Miren, y Juan, porque es Dios que nos está hablando. Cuando el faraón, dice Éxodo, en el capítulo 13, versículo del 17 en adelante, escuchemos la palabra de Dios, con el oído del alma, del corazón. Cuando el faraón despidió al pueblo de Dios, Dios no lo llevó por el país de los filisteos, que era más corto. Cuidado con la fe light, la fe microondas. Miren cuántas sillas vacías. Hay una fe light. Como le entraron esa palabra en esta humanidad, café de cafeinado, como que no pega eso, ¿no? Igual que decir chicharrón sin grasa. Es medio raro eso, ¿no? Entonces la fe de muchos cristianos se ha puesto light, pero muy light, y es un peligro, porque lo tibio, esta palabra es fuerte, no lo digo yo, lo dice Apocalipsis 3:15, 16, por ahí, lo tibio lo vomita. El Señor está diciendo en revelación que lo que está tibio Él lo expulsa de su boca, de su estómago. En manera espiritual no cabe la tibieza en la espiritualidad. Y Dios iba moldeando y preparando ese terreno para nosotros, porque se habló de los pecados capitales. Y la pereza es un pecado capital que está ganando a muchos hijos e hijas de Dios. ¿Y por qué se le llama pecado capital? Porque engendran otros pecados. Es como un tumor maligno que ramifica todo el cuerpo. El pecado capital ramifica todo el alma y el espíritu. Ya de la pereza viene, ¿a qué voy yo para allá? Me voy a quedar aquí. Y empieza eso a enfriarse, hermano. Usted sabe que la vida sedentaria, si uno lleva una vida muy sedentaria, a un joven de un momento a otro se para de un asiento y hace así, vea, porque ese músculo no se está ejercitando. ¿Y el espíritu para cuándo? Cuando Jesús está hablando con la samaritana, que llegan los discípulos, cuando uno no encuentra de qué hablar, es mejor quedarse callado, porque ellos se sorprendieron. Estamos en esos 13, 17, pero el Espíritu Santo, Él sabe qué tiene que moldear en nuestros corazones. Cuando los discípulos llegan, primero, una mujer samaritana, lo primero es mujer. En la época de Jesús, un hombre hablando con una mujer que no fuera su esposa, no pintaba nada bueno. Pero recuerden que está hablando con esa mujer y hablando con nosotros, es nuestro Señor. Pero aparte de eso, era samaritana, que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Llegan los discípulos, hermano, cuando usted y yo no tengamos, cuando lo que usted y yo vayamos a decir no tiene sentido y puede causar discordia, vayamos al Santísimo y al Sagrario y hablemos con el Señor. Ellos llegaron, maestro, comen. Y el Señor le dice a ellos y a nosotros, ustedes no conocen mi alimento. Y empezaron a murmurar, y Jesús se escucha todo el murmullo, no se lo dijeron a él, y habrán traído de comer, ¿quién le trajo? Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo mi obra. Una pregunta espiritual sin responderla. ¿Cuál es el alimento de mi vida? ¿Qué me alimenta a mí cada día? ¿El celular? ¿El televisor? ¿De pronto el trago? No sé. Dios sabe por qué pone esta palabra en frente y en medio de nosotros. Pero cuando el faraón despidió al pueblo de Dios, Dios no lo llevó por el camino más corto de los filisteos. ¿Por qué? Pues Dios pensaba, si hay que combatir, tal vez el pueblo se asuste y vuelva a Egipto. Los caminos cortos son peligrosos porque como uno estaba cómodo en la vida vieja, si se le presenta cualquier dificultad, es fácil de volverse. Ahí mismo la vida que llevaba. Entonces el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Ese Jesús que vive en presencia, omnipresente en nosotros, conoce hacia dónde tiene que guiarnos. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros, hermano y hermana, yo no sé usted, uno piensa mucho en el momento, y no es que es malo, porque lo estamos viviendo en el momento, pero Dios conoce el momento nuestro, y Dios en ese momento obra para una eternidad. Nosotros estamos pensando en mañana que si el bus va a pasar, que si el tren 7 va a funcionar, así vivimos, ¿no? Pero Dios ya tiene una meta para nosotros, y nosotros tenemos que escuchar la voz de Pablo a Timoteo. Vive el buen combate de la fe. Los atletas, los boxeadores se preparan por años para alcanzar una corona de laurel que se marchita. Ustedes están luchando por la corona del reino de los cielos que no se marchita. Y no estamos solos.
No estamos solos, mi hermano y mi hermana. Porque ese mismo Dios que nos hace caminar por caminos desconocidos para nosotros, pero que Él lo conoce, sabe que podemos asustar. Por eso le hizo dar un rodeo por el desierto hacia el Mar Rojo. Una vuelta de 40 años, hermano. Por los filisteos póngale 3 o 4 años. A 40 es mucho la diferencia. Y sabemos lo que pasó en el camino. Porque si entramos en eso ya sería pasarnos la vida aquí, ¿no? Pero una sola palabra del Señor basta para sanar. Por eso le hizo dar un rodeo por el desierto hacia el Mar Rojo, y los israelitas salieron de Egipto bien pertrechados. Cierren sus ojitos, ciérrenlos. Yo no sé cuál es el desierto por el que tú estés atravesando. ¿Cuál es esa enfermedad, ese conflicto de tu hogar, de tu grupo, de tu ministerio, de esa misión que Dios te ha encargado? No lo conozco, pero Dios conoce mi desierto y tu desierto. Yahvé, Dios, iba delante de ellos. Ahí vamos nosotros, ahí va usted. Señalándole el camino. De día iba en una columna de nube, de noche en una columna de fuego, iluminándolos para que anduvieran de noche como de día. La columna de nube no se apartaba de ellos durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. De noche y de día Dios está contigo. De día podemos ver fácil. Mire, yo miro allá afuera y puedo ver, pero de noche la mirada no es la misma. Pero en esa oscuridad de nuestra vida, cuando amanece gris, amanece porque detrás de esa nube hay un sol. Y es una prefiguración, una imagen de que en esos nublados grises de nuestra vida, Jesús camina con nosotros. Y en los días más nublados de nuestra vida, Dios hace llover su misericordia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dáselo fuerte a Cristo, fuerte. La misericordia de Dios. Usted sabe que nosotros, los carismáticos católicos, somos de muy cerrar los ojos. No porque nosotros hayamos inventado esto, sino porque Pablo nos dice a nosotros que lo que se ve a simple vista es pasajero. Usted sabe que todo lo que vemos aquí algún día tiene caducidad. Pero es un secreto, un misterio de Dios en nuestra vida. Y el misterio de Dios es una realidad, no de lo que no podemos saber nada, sino de lo que no podemos saberlo todo. Entonces Dios en su misterio del amor nos trae hasta aquí. Y de aquí nadie va a salir igual que como entró, si se abre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es hacedora, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Por eso María, nuestra madre, nos enseña y enseñó a Jesús. Escuche bien, hermano, cuando Jesús se perdió en el templo, dice que Él regresó con su padre y le obedecía. No se nos puede olvidar que Jesús fue niño y obedeció a su padre, a María, su madre, y a José, su padre putativo, adoptivo. Y nosotros, mi hermano y mi hermana, no podemos ver a un Dios lejano. Y yo le digo que cerremos nuestros ojos para que Dios te lleve a ese lugar, a esa historia de tu vida, a ese momento, aún en el vientre de tu madre. No sabemos la situación por la que atravesaba tu madre mientras nosotros respirábamos, dormíamos, nos alimentábamos en el vientre de nuestra madre. Cierra tus ojos, hermano, cierra tus ojos. Aquí nadie es por casualidad. Si no, usted estuviera en un sillón reclinado viendo un programa, un juego de fútbol, no sé. Pero Dios nos trajo hasta aquí. Cierra tus ojitos, no tengas miedo. Y si esto no es su práctica de oración, empieza a practicarlo, porque la oración tiene que haber una posición y una disposición. La posición de cerrar los ojos, estamos dispuestos a decirle al Señor: yo no me quiero distraer con nada ni con nadie. Y el Salmo 139, toda la palabra de Dios se escribió para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, mi hermano y mi hermana, para gloria de Dios Padre, mientras vamos proclamando, recitando este salmo, trae a tu vida, líder, servidor, esa persona que de pronto está por primera vez aquí, fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí, la misma fuerza del amor que trajo al hijo pródigo a la casa del Padre nuevamente, es la fuerza de Dios que cada día nos trae a su presencia en Cristo Jesús. Salmo 139. Señor, tú me examinas y conoces. Sabes si me siento o me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso.
ya esté caminando o en la cama, me escudriñas. Eres testigo de todos mis pasos. Aún no está en mi lengua la palabra, cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Recibe ese abrazo de Jesús. Me aprietas por detrás y por delante y colocas tus manos sobre mí. Recibe ese abrazo de sanación, de liberación. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero esto estaba avisado, hermano. Jesús nos dice en Mateo 24, 11 y 12 en adelante, que vendrán tiempos que habrán falsos profetas, que se anunciará un evangelio equivocado, solamente de prosperidad, no se habla de cruz. Y dice que tanta será la maldad sobre la tierra que a muchos se le enfriará el alma, el corazón, pero que a los que se mantengan firmes hasta el fin se salvarán. Sintamos, experimentemos esa presencia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, como dice Colosenses 1:15, la imagen de Dios invisible. Jesús nos viene a manifestar a cada uno de nosotros la filiación divina que cada uno de nosotros tiene en Dios. ¿Y cuál es esa filiación divina? Que somos hijos de Dios, que no nos llamamos solamente hijos de Dios, sino que lo somos. Abre tus ojos para que no te duerman y dale la gracia y la gloria a Dios. Miren, si nosotros estamos abiertos a la palabra, atentos a la palabra obra en nosotros. La palabra obra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros nos dejamos dañar de la humanidad, de la carne, de la concupiscencia, diríamos. Por ejemplo, miren, ahora mismo está uno de este lugar. Bueno, se abrieron las puertas, está más agradable, pero hay muchos, a veces tenemos dolores. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano? San Ignacio de Loyola nos habla de los ejercicios espirituales. Y él habla de una parte de composición de lugar. Cuando usted y yo estamos escuchando palabra de Dios, no podemos quedarnos fuera de la palabra, porque la palabra de Dios se proclama, se lee y se escucha de manera analógica. ¿Qué es una analogía? Uno adentrarse a la palabra que escucha, para comparar el estado de tu vida ahora mismo con esa palabra, y la palabra va obrando en cada uno de nosotros. Y Dios hablaba a través del hermano de Mauro. Y yo decía, bendito sea Dios, porque eso no estaba en mis planes, Señor. Pero si tú quieres que ese pueblo, que cada uno de nosotros escuche esta palabra, ¿cómo vive el cristiano cuando sabe y está convencido de que tú eres vivo, que está vivo y real en él? Piensa de esta manera. Ustedes saben dónde estaba Pablo cuando le escribió a los filipenses. ¿Dónde, hermano? En la cárcel. ¿Es agradable el ambiente de la cárcel? ¿Y por qué estaba Pablo? Porque estaba bebiendo por ahí algún pleito y lo metieron preso. ¿Por qué? Por predicar la palabra, por llevar la buena nueva, por el evangelio. Es lo que nosotros hacemos. Pablo, antes Saulo, perseguidor. Yo no sé usted, pero yo fui Saulo. Me falta mucho. No perseguía la iglesia, pero perseguía la tranquilidad de mi mamá, la tranquilidad de mi familia. Perseguía eso. El irrespeto persigue la tranquilidad y la paz de un hogar. Yo no sé usted, hermano, pero a veces nos convertimos en ese Saulo, en los ministerios, en la iglesia. Perseguimos a Jesús, en ese hermano, en esa hermana. Es una palabra de Dios, de un Dios que es omnipresente, y como Él ve todas las obras buenas en nosotros, también ve las obras equívocas en nuestras vidas. Pero no es que nos seamos indiferentes a las obras equívocas de nuestra vida, sino que entendamos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Pablo reconoció eso. Escuchen lo que nos dice Filipenses 4, 11, 13. El 13, yo sé que hasta las personas que nunca han abierto una Biblia lo dicen y lo repiten. Dice Pablo, y esperemos que cada uno de nosotros, cuando salga por esa puerta, tenga ese mismo sentir de Pablo en Cristo. Y eso, ojalá, no es que yo voy a ir a graduarme de cristiano allá afuera, he de depositarme como barro en mano del alfarero, que es el Espíritu Santo, y decirle, haz de mí lo que tú quieras. Entonces él entra
porque Jesús no tumba la puerta. Él llama y hay que escuchar. Y después que escuchamos hay que abrir. Él no rompe la puerta. El que la rompe, el que la tumba, es el enemigo a la fuerza. Y ese enemigo puede tocar la imaginación, la memoria, el pensamiento, pero no puede tocar el alma ni la voluntad. ¿Se acuerdan de Job? Entonces miren lo que dice Pablo. Y que diga cada uno de nosotros en ese vivir de iglesia, en ese vivir familia, en ese vivir del trabajo, del camino. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a arreglarme con lo que tengo. Sé pasar privaciones y vivir en la abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo momento. A estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. El cristiano que reconoce que Cristo vive en él no se rinde. Siente tribulaciones, porque la hay, pero si nos dejamos empapar e inundar por esa gracia que es inagotable de Dios en nuestra vida, eso que Pablo pronunció, tiene que pronunciarlo cada cristiano, porque eso es palabra de Dios, no palabra de Pablo. Toda la Sagrada Escritura, toda palabra de la Sagrada Escritura, dice 2 de Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para rebatir, para edificar. Hay que preguntarle al Señor: Señor, ¿de qué tú quieres hablarme? ¿De qué tú quieres hablarnos? Claro que no podemos tentar al Espíritu Santo, hay que escribir, hay que anotar, pero siempre el que va a llevar a cabo la obra es Dios en su Santo Espíritu. Nosotros somos sembradores, hermano. Tiramos la semilla y seguimos. Ahora, quien la hace crecer es la gracia de Dios. Y escuchen lo que nos dice Pablo. Cuando llegó a Atenas y hoy llega a Blessed Sacrament, a la diócesis de Brooklyn y Queens, en el movimiento de la renovación católica carismática, Hechos de los Apóstoles 16:22. Entonces Pablo se puso de pie, la palabra, en medio del areópago y le dijo: ciudadano de Atenas, ciudadano de Brooklyn y Queens, de la renovación carismática católica, mientras recorría por este lugar, me di cuenta que ustedes son personas muy religiosas, porque no se puede ser religioso. Si uno no es religioso, no estuviera aquí, estuviera por ahí haciendo tantas cosas. Y mientras caminaba entre ustedes, le dice Pablo a los atenienses y yo a nosotros, vi muchas imágenes. Nosotros tenemos mucha imaginación. No tenemos ídolos, pero tenemos imaginación. ¿Y será que puedo? Y me atrevo. Hermano, que yo no puedo. ¿Qué es una alabanza? Pero somos muy religiosos, ¿no? Y mientras caminaba entre ustedes, dice Pablo a los atenienses y yo a nosotros, la palabra de Dios, miré una de las imágenes que decía: al Dios de conocidos, al Dios desconocido. Y de ese Dios vengo a hablarle, dice Pablo, porque para muchos de nosotros muchas veces Dios es desconocido. Hay muchos católicos que son católicos del miércoles de ceniza, porque creen que la cruz de ceniza es suficiente. Hay muchos católicos cristianos que son de domingo de Ramos, para ir y poner un pan seco en la puerta y la cruz con un ramito bendecido. Eso no es fe. Superstición, soltería. Y esa palabra de Dios nos dice a nosotros, escuchemos bien, hermano, escuchemos bien de dónde viene nuestra vida, de dónde procede nuestro existir. Porque Dios nos llamó a nosotros de la nada. Cuando antes de usted yo estar en el vientre, esto no es noticismo ni nueva era, porque estamos hablando de un nada en la presencia de Dios. Dios crea de la nada, pero para Dios éramos todos en su nada. En la nada para el mundo, porque usted y yo antes de estar en el vientre de nuestra madre no lo conocía de nuestra familia, pero ya Dios sí. Y ese Dios que nos llamó de la nada, nos llamó a existir al vientre de nuestra madre. Y de ese existir del vientre de nuestra madre, nos llamó a la vida. Y de esa vida nos llamó a la santidad. Y ese Dios nos dice hoy en su palabra, habiendo sacado de un tronco toda la raza humana, un tronco, la vid verdadera, la rama que se desconecta de la vid se seca. Pero nosotros fuimos
injertados en el bautismo. Por eso no podemos permitir que este calor nos duerma. Yo me pararía y hiciera así, porque yo veo gente que se está durmiendo, si no es meditando. Y fijó para cada pueblo cierto lugar y cierto momento de la historia. Hermano, usted diría, no, yo compré un vuelo y vine aquí a Nueva York, o vine. Hermano, si no hubiese estado los designios de Dios que usted estuviera aquí, mire, ni en cohete. Eso se llama, hermano, que piense en otro hermano. Denle un fuerte aplauso a Dios. Habiendo de buscar por sí mismos a Dios, estamos en la palabra, aunque fuera a tienda. Miren cómo nos ama Dios, porque a veces buscamos a Dios inseguro, pero Dios toma eso en cuenta. Hay una oración de Tomás Merton que dice: Señor, me esfuerzo por hacer tu voluntad, no sé si la hago, pero el esfuerzo que hago por hacer tu voluntad, yo sé que a ti te agrada. Y ese Dios es que nos está hablando a nosotros. Dice: habían de buscarle por sí mismo a Dios, aunque fuera a tienda, tal vez lo encontrarían. Escuchemos esto: en realidad no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Te oye? ¿Sabes lo que es nuestra vida? Por eso decimos, hermano, que esa historia nuestra no es un final de derrota. Usted dirá, hermano, pero usted no sabe cómo está mi vida. El cristiano nunca acaba mal. El cristiano nunca termina mal. ¿Sabe cuál es la garantía del cristiano de nunca terminar mal? Jesús en la cruz. Porque a veces hablamos de ese lugar del Gólgota, del Calvario, pero hay que ponerse ahí. Sería que estábamos al lado de María y de María la madre de Jesús, María la de Cleofás, María Magdalena y Juan el discípulo. Sería que estuviéramos ahí abrazando a la madre. No. Hermano, si no estaban los discípulos que caminaban con él. Acuérdense que Pedro tuvo que encontrarse con él, el Evangelio según San Juan, para escuchar 3 veces. Y esa palabra no es para Pedro hoy. Hay muchas vicisitudes, inconvenientes en el servicio. Hay muchas trampas en el servicio, muchas piedras en el servicio, en la entrega. Ahora viene la pregunta para cada uno de nosotros, y ya casi finalizamos con esto. ¿Me amas más que eso? ¿Me amas más que eso? Una pregunta que Jesús nos está haciendo a cada uno de nosotros. Porque ese Jesús dice: el que me ama guardará mi mandamiento. Cuando Jesús ascendió al cielo, no fue un abandono. Él ascendió para descender. Y descender no para vivir entre nosotros así como Él caminaba físicamente, sino para descender y vivir en cada corazón de bautizado. Imagínese que usted dijera: quiero una audiencia con el Papa Francisco. Tal vez algún día de su vida, o sabrá Dios nunca. Si eso es con el Papa Francisco, que es el vicario de Cristo, si Jesús estuviera por allá por Jerusalén caminando, como usted y yo, vamos con un vuelo ahora. Pero ese es Dios nos está matando, que nos dejó a Jesús en su presencia, en el Espíritu Santo, para que ahora mismo tú te dejes abrazar por Él, para que tú te dejes besar por Él, para que tú te dejes sanar por Él, para que tú escuches la voz del Señor que te dice: nadie te ama como yo. ¿Por qué buscamos a un Dios lejano cuando Dios vive dentro de nosotros? Y es verdad, es omnipresente, ni el universo puede contenerlo. Pero llamemos al hermano músico Edgar, para que nos ayude en esta oración. ¿Está comiendo? No, pues. Miren, hay gente que tiene una idea equivocada de la santidad. Hay personas que creen que mientras más serios están, son más santos. No hay santo triste, hay triste santo. Y no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Sonría, que Cristo le ama, y nosotros también. La sonrisa ilumina el alma de quien la da y de quien la recibe. Juan 14:18. No le dejaré huérfano. ¿Qué es un huérfano? Alguien que haya perdido el papá o la mamá, los dos. Huérfano. El Señor, no me mire a mí, que yo tal vez sería, no sabemos si es la última vez que tú me vas a mirar. Mira ese Cristo que vive en ti.
Ese Cristo que nos trajo a este lugar para decirte: yo estoy contigo, yo estoy con ustedes todos los días del fin de los tiempos. No lo dejaré huérfano, sino que volveré a ustedes. Tu padre biológico no está contigo ya. Tu madre biológica no está contigo ya. Déjame decirte que ese papá y esa mamá, que de pronto tú no lo ves físicamente, por tú estar aquí, por ser ese hijo que ama, por ser esa hija que ama a Dios y que quiere obedecer a Dios, ese padre nunca te ha abandonado, esa madre nunca te ha abandonado. Porque esa madre y ese padre que lo eligió Dios para ti se unen a la paternidad de Jesús para también interceder por nosotros. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo transfigure eso que se ha opacado en tu vida, eso que se ve fogoso, nublado, se ve como neblinoso, no hay una mirada clara en el ministerio, en el caminar. Jesús te dice, y te lo dice trayendo de la mano a ese ser que se te adelantó, tu papá o tu mamá. Tú no eres huérfano, no eres huérfana. Dentro de poco el mundo ya no me verá, ese mundo que se cierra a mi presencia, pero ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, y tienen que llevar el sabor y la luz de mi presencia a ese mundo. Pero ustedes me verán, porque yo vivo en ustedes también vivirán. Aquel día, escucha bien, mi hermano y mi hermana, aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. En ustedes, no solamente con ustedes, en ustedes. No tengas miedo, solamente ten fe. Y en ese mismo capítulo 14, en el versículo 25-26, Jesús confirmando esa presencia y esa despedida, despidiéndose de sus apóstoles. Y muchas veces nosotros vemos esa despedida en las circunstancias de nuestra vida. Nos dice: le he dicho todo esto mientras estaba con ustedes, la palabra, la Sagrada Escritura. En adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. En esa fe ciega, porque la fe es la certeza de las cosas que no se ven y aferrarse a lo que se espera. No hay un abandono de Jesús ni de Dios Padre, Padre Creador, Hijo Salvador, Espíritu Santo Santificador, no solo Dios, sino que en nosotros vive su presencia en el intérprete. Que tú no entiendes de esa misión, que tú no entiendes de ese llamado. ¿Por qué le da vuelta tanto a esa mente limitada? Entra en tu habitación, cierra la puerta y háblale a tu Padre. Participa en la comunidad. No dividan el cuerpo de Cristo. No lo dividan, ni en la familia, ni en los ministerios, que sean todos uno. Como mi Padre en mí y yo en Él. Y esa unidad nos viene a través del Espíritu Santo. Y María, que en los vacíos de nuestra vida nos dice: hagan lo que Él les diga. No dudemos de la presencia de Dios, porque es una promesa de Cristo, de que Él estará con nosotros y en nosotros hasta el fin de los tiempos. No para abandonarnos en ese fin de los tiempos, sino para llevarnos y elevarnos hacia Él y compartir junto a Él y a todos los santos, los ángeles, nuestra Madre María, la gloria eterna de Dios. Nada te turbe, nada te espante. En esta vida
Aunque sea difícil lo que esté viviendo, todo se pasa. El amor de Dios no, ni la palabra tampoco. La paciencia, que es un árbol de raíz muy amarga, pero que produce fruto dulce, todo lo alcanza. Quien a Dios realmente tiene en su corazón, nada le falta. Solo Dios, mi hermano, solo Dios basta.